La Virgen María, Madre de todos los cristianos, ha sido símbolo de pureza, amor y devoción incondicional. Su imagen trasciende generaciones y culturas, y su presencia nos acompaña en momentos de dolor y alegría. Sin embargo, hay algo muy profundo y conmovedor en algunas de las apariciones de la Virgen María que nos llama la atención: sus lágrimas. ¿Qué significan las lágrimas de María? ¿Por qué una figura tan llena de gracia y misericordia mostraría tanto sufrimiento ante la humanidad? A lo largo de la historia, en diversos momentos de apariciones y manifestaciones, se ha visto a la Virgen María llorando, como compartiendo nuestro dolor y sufrimiento. Estas lágrimas son un llamado divino para que abramos los ojos y el corazón a los cambios necesarios en nuestra vida y a la búsqueda de la verdadera conversión. Las lágrimas de María no son lágrimas de debilidad o de tristeza sin razón. Son, de hecho, una expresión de profunda compasión, una reacción al sufrimiento de las almas perdidas, a la alienación de los hijos de Dios, al crecimiento del pecado en el mundo y a la indiferencia espiritual que tan a menudo se apodera de los corazones humanos. Cuando vemos una imagen de la Virgen María llorando, debemos entender que ella no solo está lamentando la situación del mundo, sino que también nos invita a una verdadera transformación. Muchas veces, en nuestra vida, nos encontramos inmersos en rutinas que nos alejan de lo realmente importante. El egoísmo, el materialismo, la falta de compasión por los demás, la corrupción de los valores morales, todo ello aleja al ser humano de su esencia divina, de su llamada a la santidad. María, con sus lágrimas, nos recuerda cuánto nos alejan estos desvíos de la verdadera paz, de la verdadera felicidad. Y lo más importante, nos alejan de Dios. Estas lágrimas son una expresión de amor y preocupación por nuestro bienestar espiritual, una señal de que el camino que estamos tomando puede no ser el correcto y que el cambio es necesario. El significado de estas lágrimas es aún más profundo cuando reflexionamos sobre los momentos específicos en los que María se manifestó al mundo, como en Fátima, Lourdes, La Salette, Medjugorje y tantos otros lugares alrededor del mundo. En cada una de estas apariciones, la Virgen María demostró su dolor por las almas perdidas, por las atrocidades cometidas, por la falta de fe y la falta de amor al prójimo. En Fátima, por ejemplo, María se apareció a los niños y pidió repetidamente la conversión de los pecadores, oración y penitencia. Advirtió sobre los peligros inminentes que enfrentaría el mundo si la humanidad no recurría a Dios. Sus lágrimas no fueron solo un reflejo del sufrimiento de su alma, sino un llamado urgente para que todos, sin excepción, busquen la reconciliación con Dios. Ella se presentó como nuestra Madre amorosa, lista para guiarnos de regreso al corazón de Dios, pero con una petición: que cada uno de nosotros nos convirtamos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Estos llamamientos de María están hechos con tanto amor y compasión que es imposible no sentirse conmovido por ellos. Ella, en su perfección, nunca nos abandona y siempre está dispuesta a interceder por nosotros. Pero a nosotros nos corresponde decidir aceptar su mensaje y cambiar nuestro corazón. Las lágrimas de María no son, por tanto, signo de derrota o desesperación, sino de un amor inconmensurable que no abandona a ninguno de sus hijos, incluso cuando se pierden en el camino. La indiferencia humana, la falta de compasión y la pérdida de los valores espirituales han sido grandes causas del sufrimiento de María a lo largo de los siglos. María, como madre de todos los cristianos, observa con gran pesar el comportamiento de sus hijos. Ella ve cuánto la humanidad, en su mayor parte, se ha alejado de la fe, de los principios morales y del amor verdadero, y esto la angustia profundamente. María, en su pureza y gracia, nos llama constantemente a la reflexión,
al arrepentimiento y a la conversión, pero la respuesta de muchos ha sido de negligencia y desinterés. La sociedad moderna, en su incesante búsqueda de poder, riqueza material y estatus, parece ignorar la espiritualidad, el amor por los demás y los valores de la compasión, que son fundamentales para la verdadera paz. Este alejamiento de lo esencial es, sin duda, una de las mayores causas de las lágrimas de María. Llora por el alma perdida de todo ser humano que se niega a volver a Dios, por la indiferencia que se extiende por todos los rincones del mundo y por el olvido de Dios en muchos corazones. Este sufrimiento de María se ve amplificado por nuestra incapacidad de percibir la urgencia del llamado divino. Hoy en día, la mayoría de las personas están ocupadas con problemas y distracciones diarias, como el trabajo, el dinero, los placeres momentáneos y las falsas promesas de felicidad. Son pocos los que dedican tiempo a la reflexión espiritual y a la oración. La sociedad materialista deja cada vez más en un segundo plano los valores inmortales del espíritu y del alma, y al hacerlo, nos volvemos insensibles al llamado divino que resuena a través de María. Ella, en su compasión maternal, llama nuestra atención, pero muchos siguen ignorando esta voz. Este es el verdadero sufrimiento de María, el dolor de ver a sus hijos espiritualmente ciegos, sin darse cuenta de que se alejan cada vez más de la verdadera fuente de vida y de felicidad. El sufrimiento de María es un reflejo directo de la indiferencia humana ante la necesidad de conversión. Pero no debemos ver esto como un signo de condenación, sino más bien como una advertencia de amor y misericordia, ya que María está siempre dispuesta a ayudarnos a encontrar el camino de regreso a Dios. Ella no nos abandona, ni siquiera cuando nos alejamos. Este sufrimiento se intensifica aún más cuando reflexionamos sobre el contexto de los tiempos modernos. Con la difusión de ideologías que niegan la importancia de la fe, la oración y la moralidad, vemos cómo los valores cristianos son cada vez más irrespetados e incluso ridiculizados. Las redes sociales, las noticias y las influencias culturales han dado forma a la sociedad, de modo que muchos ven la fe como algo obsoleto e irrelevante. La indiferencia ante la necesidad de cambiar de vida, de conversión, ha llevado a las personas a un alejamiento espiritual que no solo afecta al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto. La pérdida del respeto por la vida, el aumento de la violencia, las divisiones, los conflictos y la falta de solidaridad son síntomas de esta indiferencia. María llora porque ve que sus hijos se alejan del amor divino y eligen caminos que los llevarán a la destrucción espiritual. Pero al mismo tiempo, sus lágrimas son expresión de su profundo deseo de que todos regresen al amor de Dios, porque sabe que incluso en medio del dolor, todavía hay esperanza. El gran mensaje que nos transmite María es que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para volver a Dios. Las lágrimas de María son, por tanto, no solo una expresión de tristeza, sino una invitación a la transformación y al arrepentimiento. Las lágrimas de la Virgen María representan uno de los signos más profundos de su amor maternal y de su preocupación por la salvación de las almas. Son un recordatorio constante de que el tiempo para la conversión se está acabando, pero también son una manifestación de la misericordia divina. El sufrimiento de María, al ver a sus hijos lejos de Dios, es una llamada de atención para todos nosotros. Ella sabe que si no nos arrepentimos y cambiamos de vida, estaremos camino a la perdición. Pero María, en su infinita bondad, no desea nuestra condenación. Al contrario, quiere que todos tengamos la oportunidad de volver al corazón de Dios, de ser purificados por los sacramentos y de experimentar la verdadera paz que proviene de una vida vivida según las enseñanzas de Cristo. Ella nos pide:
Cuando sintamos el dolor de sus lágrimas, tomar una actitud de cambio, de conversión, y hacer de este momento de sufrimiento una oportunidad para acercarnos a Dios. Este llamado a la conversión es especialmente urgente hoy, donde las distracciones del mundo moderno nos alejan cada vez más de la verdadera esencia espiritual. Las apariciones de María, como las de Fátima, han sido llamadas alertas divinas, señales dadas para despertarnos de nuestro letargo espiritual. El mensaje central que María transmite en todas sus apariciones es sencillo: convertíos y volveos a Dios. La verdadera conversión no es solo un cambio externo, sino una transformación interna que tiene lugar en el corazón. Significa reconocer nuestros pecados, pedir perdón sinceramente y comprometernos a cambiar nuestras actitudes y comportamientos. La conversión es, por tanto, un proceso continuo de crecimiento espiritual, donde cada día nos esforzamos por ser más fieles a las enseñanzas de Cristo y más atentos a su presencia en nuestras vidas. María, con sus lágrimas, nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y acciones para que podamos vivir de una manera más alineada con el plan divino. Aunque las lágrimas de María son un signo de dolor, también son un signo de esperanza. Nos recuerdan que por muy perdido que esté el mundo en sus errores, la misericordia de Dios es infinita y siempre ofrece una segunda oportunidad a todos aquellos que se arrepienten sinceramente. María, en su bondad, no nos abandona, sino que nos guía con manos maternales y amorosas, siempre dispuesta a ayudarnos a encontrar el camino de regreso a Dios. Tus lágrimas son como un faro en medio de la oscuridad, que nos señalan la dirección correcta y nos llaman a regresar a la luz de la fe y la verdad. El mensaje de María es claro: nunca es tarde para volver a Dios. Esto es lo que la convierte en una madre misericordiosa y llena de gracia. Sabe que por mucho que fracasemos, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, de purificar nuestra alma y reorientar nuestra vida. Así, incluso cuando el mundo parece perdido, María nos ofrece la esperanza de que la conversión es posible y que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier dificultad. Ella nos llama a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, para que al final podamos ser partícipes de la victoria que Cristo nos prometió. La Virgen María, en su infinita misericordia, nos ofrece a todos un camino de esperanza, que nos lleva a una victoria espiritual sobre el mal y la tentación. Ella no solo nos alerta sobre los peligros del pecado y de la indiferencia, sino que también nos conduce con ternura y paciencia por un camino de conversión y purificación. Cuando miramos las lágrimas de María, debemos ver en ellas no solo tristeza, sino también una profunda esperanza, la esperanza de que a pesar de los desafíos que enfrentamos, podamos superar las dificultades espirituales y volver al corazón de Dios. María, nuestra Madre Espiritual, está siempre a nuestro lado, intercediendo por nosotros y guiándonos hacia la luz divina. Su presencia constante en nuestras vidas es un recordatorio de que incluso cuando nos sentimos perdidos o solos, nunca estamos realmente lejos de Dios. Él, a través de María, está siempre dispuesto a echarnos una mano y ayudarnos a encontrar el camino de regreso. La victoria no es solo una meta lejana, sino algo que se puede lograr ahora si tan solo nos abrimos a la acción transformadora de la gracia divina. Sin embargo, para recorrer este camino de esperanza es necesario que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. El arrepentimiento, el compromiso con el cambio y la fidelidad a las enseñanzas de Cristo son esenciales para lograr esta victoria espiritual. María no solo nos llama a la conversión, sino que también nos ofrece la fuerza que necesitamos para afrontar las tentaciones y los obstáculos que se nos presenten. Cuando acudimos a ella nos guía con firmeza y ternura, enseñándonos a perseverar en la fe.
incluso cuando el camino se vuelve difícil. Ella sabe que, a lo largo de nuestro camino, encontraremos dificultades, pero también sabe que, con la ayuda de Dios, podemos superarlas. Su intercesión es poderosa y siempre nos ofrece su apoyo y guía, especialmente en momentos de debilidad y duda. La victoria sobre el mal, por tanto, no es una conquista solo nuestra, sino una victoria que alcanzamos en unión con María y con la fuerza de Dios, que nos fortalece y sostiene. La victoria sobre el mal, como nos enseña María, no solo significa escapar de los pecados y las tentaciones, sino que también implica vivir una vida llena de fe, oración y un profundo compromiso de amar a los demás. Vivir como María nos enseña es vivir con un corazón puro, lleno de compasión y dedicación a Dios y a los demás. La verdadera victoria es la victoria espiritual, la que nos transforma de adentro hacia afuera, la que nos hace reflejar el amor de Cristo en nuestro actuar diario. María nos llama a ser fieles en nuestros compromisos espirituales, a practicar la caridad, a orar con fe y a vivir con un corazón humilde y contrito. Solo así podremos alcanzar la verdadera paz interior y la verdadera victoria espiritual, que es la unión con Dios. Y también, en los momentos de dificultad, incluso cuando nos sentimos incapaces de seguir adelante, María está a nuestro lado, recordándonos que la victoria está garantizada para todos aquellos que permanecen fieles y perseveran hasta el final. Nos recuerda que los sufrimientos y las dificultades de la vida son temporales, pero la victoria final, el gozo eterno en Dios, es la recompensa prometida a todos los que permanecemos firmes en la fe. La oración es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado para buscar su presencia, escuchar su voz y fortalecer nuestra alma. La Virgen María, como nuestra Madre Celestial, intercede por nosotros constantemente, llevando nuestras peticiones y súplicas al corazón de Dios. Pero además de ser una poderosa intercesora, María también nos enseña el poder de la oración, la importancia de dedicarnos a ella y cómo puede transformar nuestras vidas. Cuando oramos con fe, con sinceridad y con un corazón contrito, nos estamos conectando con la gracia divina y permitiendo que el amor de Dios se derrame sobre nosotros. María, en su humildad y pureza, nos muestra el camino de la verdadera oración, que va más allá de las palabras y llega al corazón de Dios. Ella nos llama a orar no solo en momentos de necesidad, sino también a dar gracias, adorar y consagrarnos a Dios. A través de la oración podemos consolar el corazón de María, que sufre por la indiferencia de muchos de sus hijos y por la distancia que se crea entre los seres humanos y Dios. Cuando nos dedicamos a la oración, especialmente al rezo del rosario, una de las oraciones más poderosas y queridas de María, mostramos nuestro amor y gratitud por todo lo que ella ha hecho y continúa haciendo por nosotros. Pero, ¿cómo podemos realmente consolar el corazón de María? La respuesta está en nuestro cambio de vida, en nuestra conversión y en nuestra fidelidad a las enseñanzas de Cristo. María no quiere que oremos solo con palabras vacías o superficiales. Quiere que la oración se traduzca en acciones concretas de amor, misericordia y santidad. Consolar el corazón de María significa, sobre todo, vivir una vida que refleje el amor de Cristo. Ser instrumento de paz y reconciliación en el mundo, practicar la caridad y tender la mano a los necesitados. Cada acto de bondad, cada gesto de perdón, cada esfuerzo por vivir según las enseñanzas del Evangelio, es una manera de consolar el corazón de María. Ella nos ve como niños y quiere vernos siguiendo el camino de la santidad, como ella misma lo hizo.
Cuando practicamos la virtud, cuando buscamos vivir con más fe y esperanza, estamos de hecho consolando el corazón de María, ya que ella ve en nuestros esfuerzos un reflejo de su propio deseo de seguir la voluntad de Dios. Y así podrá suavizar su dolor y su tristeza por las almas perdidas, porque sabe que sus hijos se acercan más al corazón del Padre. Además, el consuelo que podemos ofrecer a María está también en nuestra disposición a responder a su llamada, siguiendo el ejemplo de los videntes y santos que a lo largo de la historia dedicaron su vida al servicio de Dios con la ayuda de su intercesión. María nos invita constantemente a buscar la conversión, a vivir con fe y esperanza y a luchar contra las fuerzas del mal. Nos recuerda que, para vencer el mal, es necesario estar en constante oración y vigilancia espiritual. Cada vez que nos unimos en oración, especialmente en las intenciones de María y por la conversión de los pecadores, nos estamos convirtiendo en participantes activos del plan de salvación que Dios tiene preparado para la humanidad. La oración no es solo una conversación con Dios, es una verdadera batalla espiritual la que enfrentamos, donde buscamos la fuerza para resistir las tentaciones, luchar contra las adicciones y mantener nuestro corazón enfocado en las cosas del cielo. María, en sus apariciones y mensajes, nos enseña que la oración es la clave para una verdadera transformación, no solo de nuestras vidas, sino del mundo que nos rodea. Cuando oramos con el corazón abierto, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, somos capaces de afrontar cualquier desafío y al mismo tiempo ayudar a aliviar el sufrimiento de María, que se preocupa por cada alma que se aleja de Dios. Por eso, nuestra vida de oración es el modo más poderoso de consolar el corazón de María, porque es a través de la oración que transformamos nuestra vida y, en consecuencia, el mundo que nos rodea. La fidelidad a María es una de las claves más importantes para lograr una verdadera transformación espiritual. María, como madre de todos los cristianos, está siempre a nuestro lado ofreciéndonos su protección, su amor y su guía. Sin embargo, para experimentar la profundidad de la gracia divina y el verdadero cambio interior que nos ofrece, debemos ser fieles. La fidelidad no significa solo un compromiso de palabras, sino un compromiso de acción, un compromiso que se traduce en opciones cotidianas, en actitudes que reflejan las enseñanzas de Cristo. María nos enseña a ser fieles al corazón de Dios, a vivir una vida de oración constante, devoción sincera y amor por los demás. Nos invita a confiar plenamente en el plan divino, sabiendo que incluso en los momentos de dificultad y prueba, Dios nunca nos abandona. La fidelidad a María es, en definitiva, un camino de confianza total en la divina providencia. Un camino que nos lleva a reconocer que, sin la ayuda de Dios, no somos nada, pero con Él todo es posible. Cuando vivimos fielmente y confiando en María, permitimos que ella nos acerque a Dios, y es a través de esta cercanía que encontramos la verdadera transformación espiritual. La confianza en María es una de las mayores demostraciones de fe que podemos tener. Ella es nuestra madre e intercesora, y confiamos en ella porque sabemos que su corazón está siempre para nosotros, sus hijos. La confianza no es solo un sentimiento, sino una práctica diaria que nos lleva a entregar todas nuestras preocupaciones, miedos y dificultades en manos de María y a través de ella en manos de Dios. Confiar en María es reconocer que ella tiene el poder de interceder por nosotros, de guiarnos en momentos de incertidumbre y de darnos la paz que tanto buscamos. Cuando ponemos nuestra confianza en ella, nos volvemos más conscientes del amor de Dios y de la forma en que Él obra en nuestras vidas. Ella, en su pureza y amor maternal, conoce las necesidades de nuestro corazón y sabe ayudarnos a superar las dificultades.
Al confiar plenamente en María, dejamos de cargar con el peso de nuestras propias ansiedades y nos entregamos completamente a la voluntad de Dios, sabiendo que Él siempre nos conducirá por el mejor camino. María nunca nos abandona y la confianza en ella nos fortalece para afrontar las adversidades de la vida con serenidad y fe. El acto de confiar en María es, por tanto, una manera de purificar nuestra alma, ya que ella nos enseña a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza divina que siempre nos sostiene. Además, la confianza en María nos lleva también a una conversión continua, un cambio que no se produce de repente, sino que se produce progresivamente a medida que nos entregamos más plenamente a la voluntad de Dios. Cuando confiamos en María, estamos más dispuestos a buscar una vida de santidad, a luchar contra nuestros defectos y a seguir con más determinación las huellas de Cristo. María, como nuestra Madre Espiritual, quiere que vivamos de acuerdo con las enseñanzas de su Hijo. Y es a través de ella que nos acercamos a esta vida de santidad. Ella no solo intercede por nosotros, sino que también nos ayuda a comprender la importancia de vivir de una manera que agrade a Dios, la importancia de perseverar en la fe y la importancia de ser humildes ante su voluntad. Cuando entregamos nuestra vida a María, ella nos conduce con sabiduría y misericordia, guiándonos por los caminos de la virtud y del amor divino. Nuestra transformación espiritual es un reflejo directo de la confianza que depositamos en María y en la acción de Dios en nuestras vidas. La transformación no solo ocurre en el plano espiritual, sino que también se refleja en nuestras actitudes diarias, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo respondemos a las dificultades y en cómo buscamos siempre la paz y la armonía con el mundo que nos rodea. De este modo, confiar en María es el primer paso hacia una verdadera conversión interior, un proceso que nos lleva a vivir con más fe, más amor y más paz. La conversión personal es uno de los temas más recurrentes en la espiritualidad cristiana, ya que está en el centro de la transformación que cada cristiano está llamado a experimentar en su vida. La palabra conversión implica un cambio de dirección, una transición de una vida centrada en el pecado y los deseos terrenales a una vida de fe, oración y obediencia a la voluntad de Dios. Este proceso no es algo que ocurra instantáneamente o sin esfuerzo. Al contrario, requiere dedicación continua, un corazón dispuesto a cambiar y a buscar siempre la santidad. La conversión, por tanto, no es una acción única, sino un movimiento constante de transformación interior que lleva a la persona a vivir más plenamente las enseñanzas de Cristo. En todas las apariciones de María a lo largo de la historia, ella siempre hizo un llamamiento urgente a la conversión. Con sus lágrimas nos recuerda que si no nos arrepentimos, no podremos experimentar la verdadera paz y salvación que Dios nos ofrece. María, con su amor de madre, quiere que todos sus hijos vuelvan a Dios, abandonen los caminos del pecado y encuentren el verdadero sentido de la vida en Cristo. Ella nos enseña que la conversión personal no es una tarea aislada, sino que podemos contar con su intercesión y guía para ayudarnos a seguir el camino de la salvación. El papel de María en este camino de conversión es incomparable. Ella, como madre e intercesora, tiene un cariño especial por cada uno de sus hijos. María conoce las dificultades que atravesamos, conoce las tentaciones que nos asedian y las dificultades para vivir una vida cristiana en un mundo lleno de distracciones. Ella, siendo la Madre perfecta, está siempre dispuesta a ayudarnos a regresar a Dios. Cuando nos alejamos de Dios, María no nos abandona, sino que nos llama a regresar a su corazón inmaculado. Ella no solo nos guía con su ejemplo de vida, sino que también intercede por nosotros ante su Hijo, pidiendo nuestra conversión y salvación.
Cuando miramos a María, vemos la perfección de la fe y la obediencia a Dios. Aceptó, con humildad y amor, el plan divino para su vida, convirtiéndose en el modelo perfecto de discípula de Cristo. Así como María respondió con fe y obediencia al llamado de Dios, también nosotros estamos invitados a responder al llamado a la conversión con el corazón abierto y dispuestos a seguir la voluntad de Dios. María, en su bondad, nunca nos deja solos. Ella está siempre dispuesta a acogernos, guiarnos y conducirnos de regreso al Hijo, para que a través de Él podamos alcanzar la verdadera paz y la salvación. La conversión personal, cuando se vive con sinceridad y compromiso, no solo transforma al individuo, sino también al mundo que lo rodea. Al convertirnos, al buscar una vida más fiel a Cristo y sus enseñanzas, nos convertimos en instrumentos de transformación en nuestras familias, nuestras comunidades y la sociedad en su conjunto. La verdadera conversión conduce a la paz interior, pero también a la paz entre las personas. Cuando nos reconciliamos con Dios, también buscamos la reconciliación con los demás, perdonando a los demás y cultivando el amor. No se puede subestimar el papel de María en esta transformación. Como madre espiritual, nos acompaña en cada paso de este camino, mostrándonos el camino hacia la santidad y ayudándonos a superar las dificultades. María es una presencia constante en nuestras vidas, siempre intercediendo por nosotros, llamándonos siempre a vivir según los principios del Evangelio. Tu intercesión es una poderosa fuerza de transformación que puede ayudarnos a superar los desafíos espirituales que encontramos y crecer en la fe. Cuando miramos a María, vemos no solo una madre cariñosa, sino también una líder espiritual que siempre nos señala a su Hijo Jesucristo. Ella es el puente entre nosotros y Dios, guiándonos siempre de regreso al camino de la salvación. La conversión es un llamado no solo a un cambio interior, sino también a vivir de una manera que refleje la luz de Cristo en el mundo. Y María nos ayuda a responder a este llamado con un corazón fiel y obediente. El camino de la fidelidad a María es un camino de profunda transformación espiritual que requiere dedicación y perseverancia. La fidelidad, en el contexto cristiano, no es simplemente una cuestión de creer o profesar la fe, sino de vivir coherentemente según los principios del Evangelio, manifestando estos valores en todas las acciones, pensamientos y actitudes. María, como nuestra Madre Celestial, es el modelo perfecto de fidelidad a Dios. Su vida fue un testimonio de absoluta confianza, obediencia y amor incondicional a Dios. Ella no fue solo Madre de Jesús, sino también la primera y más fiel discípula del Señor, escuchando su palabra y poniendo en práctica sus enseñanzas de manera ejemplar. María demostró en su vida que la fidelidad no significa un camino sin dificultades, sino que es posible caminar con valentía y esperanza, incluso ante las pruebas. Ella nos enseña que la verdadera fidelidad tiene sus raíces en la plena confianza en Dios, en el abandono a su voluntad y en la disposición a aceptar, con el corazón abierto, el plan divino para nuestra vida. María nos llama a seguir su ejemplo, a vivir con una fe firme y constante, que no se deja sacudir por las tormentas de la vida. La fidelidad que ella nos enseña no es fidelidad pasiva, sino fidelidad activa, que requiere una vida de oración constante, reflexión sobre las Escrituras y compromiso con los sacramentos. María nos enseña que, siendo fieles a Dios, también debemos ser fieles unos a otros, en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. La fidelidad no se limita a nuestra relación con Dios, sino que se extiende a nuestra relación con los demás, especialmente con los más necesitados y marginados. Esto es lo que María ejemplifica en su vida,
fidelidad a Dios, rebosante de acciones concretas de amor y servicio. Al dedicarnos al camino de la fidelidad a María, tomamos más conciencia de la importancia de vivir una vida de servicio, buscando ser agentes de cambio, paz y esperanza en el mundo. La fidelidad a la Virgen María nos lleva a comprender que la perseverancia es una virtud necesaria para nuestro camino espiritual. La vida cristiana no está libre de desafíos, dificultades o momentos de desaliento. El caminar con Cristo y María, aunque lleno de gracia, también nos presenta situaciones que ponen a prueba nuestra fe y nuestra perseverancia. María, en su propia vida, tuvo que afrontar momentos de dolor, pérdida e incomprensión. Ella estuvo al lado de Jesús en su pasión, compartió el dolor de la crucifixión y experimentó el profundo sufrimiento de la separación temporal de su Hijo, pero nunca flaqueó en su confianza y amor por Él. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, podemos permanecer firmes en la fe, confiando en Dios y buscando fuerza en su misericordia. La perseverancia en el seguimiento del camino de María no es una perseverancia pasiva, sino una actitud activa de confianza en Dios, de fe inquebrantable, que nos lleva a mantener el corazón lleno de esperanza, incluso en la adversidad. Cuando enfrentamos dificultades, las lágrimas de María, que representan su amor y preocupación por nosotros, se convierten en consuelo e inspiración para que podamos seguir caminando. Ella es nuestra Madre Espiritual y su presencia constante en nuestras vidas nos fortalece para continuar la lucha por la santidad y el bien. La esperanza es una de las virtudes teologales más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Nos sostiene en momentos de incertidumbre, nos guía cuando nuestras fuerzas parecen agotarse y nos da el coraje para mirar al futuro con confianza, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. La esperanza no es solo un sentimiento fugaz o una emoción efímera, sino una fuerza espiritual profunda que nos conecta con el corazón de Dios y nos mantiene firmes en la fe, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. La Virgen María, como Madre amorosa y protectora, es un faro de esperanza para todos los cristianos. Su vida, desde el momento de la Anunciación hasta la Asunción, es un testimonio de cómo la esperanza en Dios puede llevarnos a través de los mayores desafíos y ayudarnos a cumplir nuestro propósito divino. Ella nos enseña que, por arduo que sea el camino, siempre debemos confiar en el plan de Dios para nuestras vidas y esperar con fe, sabiendo que Él nunca nos abandonará. La esperanza en María es la certeza de que incluso cuando parece no haber salida, Dios siempre tiene para nosotros un camino de salvación y de paz. María, en su constante intercesión, nos ofrece una esperanza viva. Ella es nuestra mediadora, la que lleva nuestras oraciones y súplicas al corazón de su Hijo Jesucristo. Esto nos da confianza de que, incluso en momentos de fragilidad o desesperación, María está siempre atenta a nuestras necesidades. Su intercesión es poderosa y llena de misericordia, porque conoce de cerca nuestros dolores y luchas. Como madre, tiene un profundo conocimiento de los desafíos que enfrentamos e intercede con amor por nosotros, pidiéndole a Dios nuestra protección, sanación y salvación. Cuando nos sentimos perdidos o desesperados, podemos recurrir a María, confiando en que ella nos acercará más a Dios. Su presencia en nuestras vidas nos recuerda que la esperanza nunca es vana, que Dios siempre nos escucha y que está con nosotros en todo momento. La esperanza que María nos ofrece no es una esperanza vaga o incierta, sino una esperanza sólida, basada en la certeza de que Dios nos ama y está siempre dispuesto a ayudarnos. Ella nos enseña a mantener la mirada fija en el horizonte de la eternidad, sabiendo que las dificultades temporales
no pueden eclipsar la promesa de la vida eterna con Dios. Además, María nos recuerda que la verdadera esperanza tiene sus raíces en la confianza en Dios, no en nuestros propios esfuerzos o soluciones temporales. El mundo a menudo nos ofrece soluciones rápidas y temporales a nuestros problemas, pero estas soluciones no nos conducen a una verdadera paz o satisfacción. La verdadera esperanza viene de Dios y nos señala el futuro eterno, donde Él enjugará cada lágrima y nos dará la bienvenida a su presencia para siempre. La intercesión de María nos ayuda a mantener esta perspectiva de la eternidad, recordándonos que nuestras luchas presentes son temporales y que Dios nos está preparando para algo mucho más grande. En tiempos de crisis, cuando nos sentimos abrumados por el dolor o la tristeza, podemos mirar a María, quien estuvo junto a su Hijo durante su pasión, y saber que así como ella encontró esperanza en la resurrección, nosotros también podemos encontrar esperanza en Cristo. Ella nos guía por este camino de esperanza, no sacándonos de las dificultades, sino enseñándonos a afrontarlas con confianza, fe y perseverancia. Al confiar en María, estamos poniendo nuestra esperanza en Dios, quien, a través de ella, nos muestra el camino hacia la verdadera paz y salvación. Nuestra esperanza se basa en la certeza de que, con María a nuestro lado, podemos superar cualquier adversidad y caminar con confianza hacia la victoria final sobre el mal. La conversión es, sin duda, uno de los mayores y más urgentes llamamientos que la Virgen María nos hace a cada uno de nosotros. A lo largo de la historia de la Iglesia, sus apariciones y sus mensajes siempre han invitado a la humanidad a volverse a Dios, abandonar los caminos del pecado y volver a su infinito amor. Ella, con su delicadeza y amor maternal, llama a todos sus hijos al arrepentimiento de sus fracasos y a regresar al seno de la Iglesia, donde encontrarán la verdadera paz y la salvación. La conversión, por tanto, no es solo un acto de cambio de conducta, sino una profunda transformación del corazón, donde decidimos vivir más fielmente a las enseñanzas de Cristo. Pero la llamada de María es urgente porque el tiempo apremia. Cada día que pasa es una oportunidad perdida para reconciliarnos con Dios y encontrar la verdadera felicidad. Ella nos advierte, con su inmensa compasión, que el pecado nos aleja de nuestro verdadero llamado como hijos de Dios y nos pone en un camino de destrucción espiritual. Llora como una madre desconsolada por las almas de sus hijos que están perdidos, por la indiferencia de quienes ignoran su llamada y por la falta de arrepentimiento de quienes aún no se han dado cuenta de la urgencia de acudir a Dios. María, como nuestra madre, comprende las debilidades humanas y sabe cuánto nos cuesta cambiar. La lucha contra el pecado, las tentaciones del mundo y las distracciones de la vida moderna son inmensas, pero María nos invita, con amor, a seguir adelante. Nos recuerda que la verdadera conversión comienza con un corazón humilde, dispuesto a escuchar y aceptar la voluntad de Dios, incluso si esa voluntad es difícil de entender o aceptar. El verdadero cambio de vida comienza con un pequeño gesto de arrepentimiento, con un simple sí a Dios, de la misma manera que ella respondió al ángel Gabriel diciéndole: «Fiat, hágase en mí según tu palabra». Así como María fue fiel y obediente al plan divino, ella nos invita a hacer lo mismo, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su voluntad nos lleva siempre a la verdadera felicidad. Ella nos muestra que la conversión no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo de transformación que debe renovarse cada día de nuestra vida. Ella nos llama a seguir este camino con valentía y confianza, sabiendo que, incluso en las dificultades, nunca estaremos solos. La presencia de María a nuestro lado, intercediendo por nosotros, es garantía de que podemos afrontar cualquier desafío con fe y determinación.
La conversión que María nos pide no es algo abstracto o lejano, sino un cambio que se refleja en nuestras actitudes cotidianas, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra dedicación a la oración y a la búsqueda de la santidad. Cada pequeño gesto de amor, cada acto de misericordia y cada palabra de perdón son pasos concretos en el camino de la conversión. El cambio que María propone es una conversión completa del corazón, que se expresa en nuestra vida cotidiana y en las decisiones que tomamos. Por eso nos invita a una conversión urgente, a un retorno inmediato a la fe, sabiendo que el tiempo apremia y el pecado está siempre al acecho, intentando desviarnos del camino de la salvación. El cambio que pide María es un cambio que nos acerca cada vez más a Cristo, que nos purifica, nos transforma y nos lleva a ser más fieles a sus enseñanzas. Cuando verdaderamente nos convertimos en instrumentos de Dios en el mundo, reflejando el amor y la misericordia divinos en todas nuestras acciones. María, como nuestra Madre Espiritual, nos llama a esta conversión radical porque sabe que sólo así podremos experimentar la verdadera paz y la verdadera felicidad que provienen de una vida en unión con Dios. Al escuchar su llamado, somos invitados a alejarnos del pecado y regresar al abrazo de nuestro Padre Celestial, sabiendo que al hacerlo estaremos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, un reino de amor, justicia y paz. El amor de María por sus hijos es un reflejo del amor incondicional de Dios por toda la humanidad. En cada una de sus apariciones, María nos transmite un amor profundo y maternal, que nos llama a la conversión, pero también nos ofrece la gracia y la asistencia necesarias para la transformación espiritual. Este amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza activa que nos guía, nos fortalece y nos protege en nuestro camino espiritual. Cuando miramos a María, podemos ver la manifestación del amor de Dios, que se extiende a todos, sin excepción. Ella, como madre, está siempre atenta a nuestras necesidades, siempre intercediendo por nosotros ante su Hijo y siempre dispuesta a ayudarnos a superar las dificultades que encontremos en nuestra vida espiritual. El poder del amor de María es transformador, ya que nos lleva a la verdadera conversión, al arrepentimiento sincero y a la búsqueda de la santidad. Este amor nos acerca a Dios y nos hace comprender que sin Él no somos nada, pero con Él podemos superar todos los desafíos que la vida nos impone. María nos enseña que el amor es la clave de la verdadera transformación, ya que es capaz de cambiar los corazones más endurecidos y traer paz donde hay conflicto, curar heridas donde hay dolor y devolver la alegría donde hay tristeza. Además de ser un faro de luz en nuestros momentos de oscuridad, el amor de María también nos muestra que la redención es posible para todos, independientemente de nuestras faltas o debilidades. María, con su perfección y pureza, no viene a condenar, sino a interceder, a conducirnos de regreso a la casa del Padre. Ella nos muestra que por mucho que hayamos fallado, la misericordia de Dios siempre nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La redención no es una cuestión de mérito, sino de gracia divina, y eso es precisamente lo que María nos enseña con su vida. Ella, elegida por Dios para ser madre de su Hijo, nos enseña que cada uno tiene una dignidad única a los ojos de Dios, y que, por su misericordia, la salvación está al alcance de todos. El amor de María nos llama a acercarnos a Dios, a buscar la purificación y la santificación y a vivir según los principios del Evangelio. Ella no solo nos muestra el camino de la conversión, sino que también nos da la valentía necesaria para recorrerlo. La redención, según María, es un camino de amor, donde cada paso hacia Dios es un paso de transformación y renovación interior. El poder del amor de María reside no solo en su capacidad para guiarnos, sino también
en su fuerza para purificarnos y acercarnos a la fuente de la verdadera paz, que es Dios. El camino hacia la redención, la purificación y la santidad no es fácil, y María lo sabe. También enfrentó momentos de sufrimiento, dudas y soledad en su vida. Sin embargo, ella siempre se mantuvo fiel a Dios, confiando en que su plan era bueno, incluso cuando no entendía del todo los motivos. Cuando nos enfrentamos a dificultades, tribulaciones o momentos de desaliento, podemos mirar a María como ejemplo de confianza inquebrantable en Dios. Ella nos enseña que, incluso en la adversidad, debemos mantener la esperanza, la fe y el compromiso con Dios. El amor de María, por tanto, es lo que nos sostiene en nuestro camino espiritual. Tu constante intercesión por nosotros es la seguridad de que incluso cuando nos sentimos débiles o incapaces de continuar, podemos contar con tu ayuda para seguir adelante. El camino hacia la redención es largo y muchas veces arduo, pero con María a nuestro lado podemos estar seguros de que, al final, la victoria será nuestra. Ella nos guía con manos maternales, siempre dispuesta a ayudarnos a superar las dificultades y acercarnos a Dios. El poder del amor de María es tal que nos transforma, nos sana y nos lleva al encuentro de Dios, donde experimentamos la verdadera paz y la verdadera alegría, que no pasa y que es duradera. Al final de nuestro camino, podremos mirar hacia atrás y ver cómo el amor de María fue la fuerza que nos mantuvo firmes en la fe y nos llevó a la victoria final. El llamado de María a la conversión no es solo una invitación personal, sino un llamado global, urgente y vital a toda la humanidad. Desde sus apariciones en diferentes partes del mundo, María ha demostrado con su inmensa compasión la necesidad de una transformación espiritual universal. Observa con tristeza cómo el mundo se aleja cada vez más de las enseñanzas de Cristo y cómo las fuerzas del mal avanzan en las sociedades modernas, corrompiendo los corazones humanos y los valores espirituales. En muchos de sus mensajes, María habla de la gran necesidad de arrepentimiento, de un retorno sincero a Dios y de una preparación espiritual urgente ante los tiempos difíciles que se avecinan. En lugares como Fátima, Lourdes, Medjugorje y otros, María ha llamado a la oración, el ayuno, la penitencia y la reconciliación con Dios. Nos alerta sobre el hecho de que, sin esta verdadera y profunda conversión, seremos arrastrados por la corriente de un mundo en decadencia, donde la paz será un sueño lejano y la salvación difícil de alcanzar. Su mensaje es claro: ya no hay tiempo para procrastinar. La humanidad necesita urgentemente acudir a Dios, porque, como Madre amorosa e intercesora, ella conoce el camino hacia la verdadera paz, pero es necesario que todos sigan este camino de fe y de amor. María no nos llama a una conversión superficial o temporal, sino a un cambio de corazón genuino y radical. La conversión que ella nos pide es aquella que transforma nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras opciones de vida, redireccionándonos hacia Dios y los valores eternos del reino de los cielos. Nos pide que abandonemos las adicciones, los pecados y la indiferencia espiritual que impregnan nuestras vidas. Cada uno de nosotros está invitado a renovar nuestra alianza con Dios, a redescubrir la belleza de la fe, la oración y la caridad, y a vivir de manera que refleje el amor y la misericordia de Cristo. Cuando María nos llama a la conversión, nos pide, sobre todo, que seamos testigos vivos de la transformación que ella misma experimentó al dar su sí a Dios. Ella no nos pide cambiar solo por cambios externos, sino por una renovación interior, una verdadera purificación del alma que nos permita ser más como Cristo.
María nos enseña que la verdadera conversión comienza con el corazón, con la apertura a la gracia de Dios, y se sostiene con una vida de constante oración, penitencia y acción concreta en beneficio de los demás. Sin esta conversión radical y sincera, no podemos esperar una verdadera transformación en la sociedad o en nuestra propia vida espiritual. El momento que vivimos, lleno de incertidumbre, crisis espirituales y desorientación moral, requiere de cada cristiano una preparación espiritual más profunda. María nos recuerda constantemente que debemos estar preparados para los tiempos difíciles que se avecinan. Esto no significa solo una preparación material o externa, sino una preparación espiritual que nos fortalezca ante las pruebas, tentaciones y tribulaciones. En sus mensajes ha hablado de la necesidad de estar alerta, vigilantes y mantener una sólida vida de oración que nos proteja de las influencias negativas que rodean el mundo. Ella nos invita a buscar refugio en su inmaculado corazón, donde encontraremos consuelo, fuerza y protección. Prepararse espiritualmente significa, sobre todo, vivir en unión con Dios, buscar su presencia en nuestra vida diaria, ser fieles a sus mandamientos y a las enseñanzas de Cristo. María también nos enseña a no temer las dificultades y desafíos que vendrán, porque con ella a nuestro lado podemos afrontar cualquier tribulación. Tu intercesión por nosotros es fuente de gracia y fortaleza. Nos prepara para que podamos resistir el mal, fortalecer nuestra fe y permanecer firmes en el camino de la salvación, sin importar los tiempos difíciles que se avecinan. En última instancia, María nos señala la verdad eterna, la vida con Dios, y nos enseña que confiando plenamente en su guía, encontraremos paz y salvación, incluso en los tiempos más difíciles. La misericordia de María es un tema central en sus apariciones y mensajes, siendo una de las expresiones más poderosas de su amor maternal por todos los hijos de Dios. Ella, como Madre amorosa, no solo nos llama a la conversión, sino que también nos ofrece, a través de su intercesión, la gracia de la curación interior y de la verdadera paz. La misericordia de María no es una misericordia pasiva, sino una misericordia activa, que nos invita a dar pasos concretos hacia la transformación, la purificación del alma y el restablecimiento de la armonía con Dios. María, a lo largo de su vida, fue canal de misericordia para los demás, siempre dispuesta a interceder, ayudar y acoger a los necesitados. Ella es nuestra mediadora ante Cristo y su intercesión está llena de compasión y ternura. Ella conoce nuestras debilidades y nuestros dolores, y con inmenso amor nos guía hacia el corazón de su Hijo, donde encontramos la verdadera paz y la verdadera curación. El primer paso para experimentar la misericordia de María es reconocer nuestra necesidad de perdón y sanación. Cuando nos abrimos a ella con humildad y confianza, nos ofrece la gracia de Dios que nos purifica y nos libera de las heridas emocionales y espirituales que llevamos. La misericordia de María no juzga, sino que acoge, y es a través de esta misericordia que encontramos alivio a nuestro dolor y angustia. La invitación de María a la misericordia es una invitación a la renovación interior, a la reconciliación con Dios y con los demás. A menudo llevamos dentro de nosotros heridas profundas, traumas pasados o pecados no confesados que nos impiden alcanzar la verdadera paz. Estas cargas pesan en nuestro corazón y nos impiden vivir plenamente la vida que Dios desea para nosotros. María, en su infinita bondad, nos ofrece un camino de curación. Ella no solo nos llama a pedir perdón, sino a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, a limpiar el alma de la suciedad que nos impide vivir con alegría y ligereza. La verdadera misericordia, como nos enseña María, es un acto de transformación,
donde somos capaces de dejar atrás las heridas del pasado y vivir el presente con el corazón abierto a la gracia. La misericordia de María también nos llama a practicar la compasión y la misericordia hacia los demás, para que al ofrecer perdón y comprensión podamos construir relaciones más fuertes y saludables. Ella nos muestra con su ejemplo de vida que la misericordia no es solo una palabra, sino una actitud que debemos vivir en cada uno de nuestros gestos, en cada una de nuestras acciones. Cuando practicamos la misericordia, nos parecemos más a Cristo, y al hacerlo, experimentamos una paz interior que el mundo no puede ofrecer. La paz interior que María nos ofrece a través de su misericordia es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No es una paz superficial que se basa en la ausencia de problemas, sino una paz profunda que proviene de confiar en Dios y aceptar su plan para nuestras vidas. María, como madre, sabe que en nuestro camino espiritual enfrentaremos dificultades, pero también sabe que la verdadera paz proviene de aceptar que, con Dios a nuestro lado, podemos superar cualquier adversidad. La misericordia de María es la clave de esta paz, ya que nos enseña a mirar nuestras dificultades, no con miedo, sino con la certeza de que en cada momento de tribulación, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos. Cuando confiamos plenamente en María y nos entregamos a su intercesión, experimentamos una paz que va más allá de nuestras circunstancias y que nos permite vivir con serenidad, incluso en las situaciones más desafiantes. Ella nos muestra que, perdonando y aceptando la misericordia de Dios, podemos alcanzar una paz duradera que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de lo que vive dentro de nosotros. Esta paz interior nos prepara para afrontar la vida con valentía, fe y esperanza, sabiendo que, con María como guía, podemos alcanzar la salvación y la plenitud de vida en Cristo. El poder transformador de la misericordia de María es inmenso, y es a través de ella que finalmente podemos experimentar la verdadera curación, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. En tiempos de crisis, confusión e incertidumbre, María se presenta como una fuente sólida de esperanza, consuelo y dirección. Su presencia espiritual como madre, guía e intercesora nos ofrece un refugio seguro, especialmente cuando afrontamos momentos de gran tribulación. Desde sus apariciones a lo largo de la historia, María nos ha advertido repetidamente sobre los desafíos espirituales y materiales que nos aproximamos, y nos ha instado a prepararnos para estos últimos tiempos. Nos llama a fortalecer nuestra fe, a vivir más intensamente nuestros compromisos espirituales, a orar sin cesar y a buscar la purificación de nuestras almas. Su mensaje es a menudo de urgencia. La conversión es necesaria, la oración debe ser constante y la vigilancia debe ser incesante. María nos enseña que, ante los tiempos difíciles, la única protección verdadera proviene de una vida vivida en unión con Dios. El mundo, por mucho que intente alejarse de la fe, necesita desesperadamente volver al corazón de Cristo. Y María es nuestra Madre, que intercede por nosotros para que podamos permanecer firmes, vigilantes y preparados para los días venideros. Cuando hablamos del fin de los tiempos, no necesariamente nos referimos a una catástrofe inminente o a un evento apocalíptico que destruya la tierra. Los últimos tiempos son también esos momentos en los que nuestra vida personal pasa por grandes cambios espirituales, cuando somos llamados a elegir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. María, con su infinita sabiduría y amor, nos advierte sobre los engaños del mundo y las tentaciones que siempre surgen para desviarnos del camino de Cristo. Ella nos recuerda, gentil pero firmemente, que las decisiones que tomamos hoy tienen implicaciones eternas.
En sus mensajes nos señala el camino de la verdad, una vida de humildad, oración, penitencia y sobre todo, amor verdadero, tanto a Dios como a los demás. Lo que nos enseña en estos tiempos difíciles es que por mucho que el mundo nos ofrezca alternativas seductoras, la verdadera paz y la verdadera felicidad solo se pueden encontrar en Dios. María, como nuestra Madre Celestial, nos enseña que la clave de la preparación espiritual es vivir de manera pura y desinteresada, poniendo a Dios por encima de todo y confiando en que, incluso en momentos de dolor y sufrimiento, Él nunca nos abandonará. En medio de las dificultades y desafíos que enfrentamos, María es nuestra mediadora e intercesora, ayudándonos a afrontar las tribulaciones de la vida con confianza y fe. Ella sabe que como seres humanos somos débiles y muchas veces vulnerables, pero también sabe que con la ayuda de su intercesión podemos resistir todas las tentaciones y dificultades. María, que estuvo al lado de Cristo en sus momentos de sufrimiento y gloria, comprende profundamente lo que significa pasar tribulaciones. Por eso intercede con tanta compasión y fuerza. Ella nos enseña a no tener miedo del fin de los tiempos, sino a afrontarlos con esperanza, sabiendo que, con ella a nuestro lado, podemos superar cualquier tormenta. La preparación espiritual que María nos propone no es una preparación externa ni material, sino una preparación del corazón y del alma. Nos invita a fortalecer nuestra vida de oración, a renovar nuestro compromiso con la fe y a vivir con más generosidad y compasión. Cuando estamos preparados espiritualmente, pase lo que pase a nuestro alrededor, tendremos paz en nuestro corazón, sabiduría para tomar las decisiones correctas y la fuerza necesaria para perseverar hasta el final. Así como ella nos lo mostró al pie de la cruz, podemos confiar en que la victoria final será nuestra, porque el amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. María, con su intercesión, nos ayuda a mantener esta perspectiva, asegurando que no perdamos la esperanza incluso cuando las dificultades parecen insuperables. El mensaje central de María, reflejado en sus innumerables apariciones y mensajes, es un llamado urgente a la conversión y a la preparación espiritual frente a los desafíos del mundo moderno. María, nuestra Madre Celestial, nos recuerda constantemente que la verdadera victoria no se logra por medios terrenales o temporales, sino por la fidelidad al plan divino de Dios, plan que siempre exige de nosotros fe, perseverancia y confianza. Ella, como Madre de todos los cristianos, nos guía con paciencia y compasión, intercediendo por nosotros en el corazón de su Hijo. Al mirar a María, vemos que la victoria final que ella nos promete no es una victoria basada en la gloria humana o los logros materiales, sino una victoria espiritual sobre el pecado, el mal y las fuerzas que intentan alejarnos de Dios. La victoria en Cristo no está garantizada por nuestros propios méritos, sino por la gracia divina que se manifiesta en nuestra fe, en nuestra aceptación de la misericordia de Dios y en nuestra voluntad de seguir las enseñanzas de Cristo. María, como intercesora, es el canal a través del cual recibimos esta gracia, y su presencia constante en nuestras vidas nos asegura que, con ella a nuestro lado, la victoria final en Cristo será nuestra, por desafiante que sea el camino. La victoria final que María nos presenta no es una victoria temporal, sino una victoria eterna, la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del bien sobre el mal. En su vida, María vivió momentos de gran dolor y sufrimiento, como cuando vio a su Hijo crucificado. Pero también fue testigo de la mayor victoria de la historia, la resurrección de Cristo, que ganó para todos nosotros la posibilidad de la vida eterna con Dios. María, al estar al lado de Cristo en su pasión,
muerte y resurrección, fue la primera en experimentar la verdadera victoria espiritual. Ella nos enseña que, aunque la vida en este mundo esté marcada por dificultades, la verdadera victoria está en la esperanza de una vida futura en Cristo, donde el dolor, el sufrimiento y el mal ya no tendrán poder. Cuando confiamos en María y seguimos su guía, ella nos enseña a mirar más allá de las tribulaciones temporales y centrarnos en la recompensa eterna que nos espera. La victoria final en Cristo no se trata de obtener bienes materiales o alcanzar un estatus social, sino de vivir según las enseñanzas del Evangelio, permanecer firmes en la fe y perseverar hasta el final, sabiendo que, al final, la recompensa será la vida eterna con Dios. María, con su infinita misericordia y amor, nos ayuda a comprender que la verdadera victoria está en unirnos más profundamente a Cristo. Ella, que estuvo unida a Él desde el momento de la Anunciación hasta su Asunción, nos muestra que la victoria sobre el mal y el pecado se logra con la unión con Dios, con la oración constante y con la dedicación al servicio de los demás. En sus mensajes, María nos insta a orar con más fervor, a ayunar, a practicar la caridad y a fortalecer nuestra vida espiritual, porque es a través de estas acciones que, paso a paso, construimos nuestra propia victoria en Cristo. Ella nos enseña que la victoria no llega solo por nuestra fuerza o inteligencia, sino por nuestra entrega total al plan divino, confiando en que Dios guiará nuestros pasos hacia la salvación. Cada acto de fe, cada acto de amor por los demás, cada momento de oración nos acerca a la victoria final, que es la unión con Dios en la eternidad. María, como Madre amorosa, no nos deja solos en este camino. Ella intercede por nosotros, ora por nosotros, y nos guía con su ejemplo de humildad, fidelidad y obediencia. Cuando la seguimos, seguimos también a Cristo, y es a través de esta fidelidad y entrega que alcanzamos la victoria final, la verdadera victoria, que es la vida eterna en Dios. La oración es el camino por el que nos acercamos a Dios, y al mismo tiempo es el medio por el que nos ponemos bajo la protección divina. Sin embargo, la oración no es solo un acto de hablar con Dios, es una manera de escuchar su voz y alinearnos con su voluntad. Cuando oramos, colocamos nuestro corazón, nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas ante Dios, pidiéndole su guía y ayuda. La oración, cuando se hace con fe, es una de las formas más poderosas de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y, en este camino espiritual, María, como nuestra Madre Celestial, desempeña un papel de intercesora fundamental. Ella nos enseña a orar con pureza de corazón y a confiar plenamente en la voluntad de Dios. María, con su inmenso amor por sus hijos, intercede por nosotros, llevando nuestras oraciones a su Hijo Jesús. Por eso, la oración que hacemos es siempre más poderosa cuando entregamos nuestras súplicas a María, quien las lleva a su Hijo con un corazón lleno de compasión y misericordia. La intercesión de María es como un puente entre nosotros y Dios, ayudándonos a alcanzar la gracia divina de manera más efectiva. A través de ella nuestra oración se enriquece, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva, porque sabemos que ella está siempre a nuestro lado, intercediendo por nosotros, incluso cuando no tenemos fuerzas para orar. La oración, cuando va acompañada de la intercesión de María, se convierte en canal de gracia y transformación espiritual. En los momentos de dificultad, cuando nos sentimos perdidos, María se convierte en guía y faro de luz, guiándonos en el camino de regreso a Dios. A menudo, nuestra oración puede estar marcada por dudas, miedos o incluso un sentimiento de insuficiencia. Pero la intercesión de María llena estos vacíos, llevando nuestras oraciones a Dios de manera pura y sin obstáculos. Al mirar a María como nuestra intercesora,
Vemos en ella un ejemplo perfecto de fidelidad y confianza en la voluntad divina. Cuando oramos, podemos pedirle que interceda por nuestras necesidades, ya sean espirituales, físicas o emocionales, porque ella comprende nuestro dolor y sabe cómo ayudarnos. La oración dirigida a María, como el Santo Rosario, es una forma de acercarse aún más a Dios y meditar en los misterios de la vida de Cristo, acompañado de su madre, que estuvo siempre a su lado. Cada Ave María que recitamos, cada oración dedicada a ella, nos permite sumergirnos más profundamente en las enseñanzas de Cristo, reflexionando sobre su vida y sus promesas. La oración, con María como intercesora, fortalece nuestra unión con Dios y nos hace más sensibles a sus gracias, ayudándonos a vivir más plenamente los valores del Evangelio. María, con su intercesión, nos enseña que la verdadera oración es la que transforma el corazón y nos hace más parecidos a Cristo, ayudándonos a crecer en virtud y santidad. María, en sus innumerables apariciones, siempre nos instó a orar constantemente y a dedicar tiempo diariamente para estar en la presencia de Dios. Nos recuerda que la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas, especialmente en tiempos de dificultades y tribulaciones. Nuestra relación con Dios no puede ser superficial ni esporádica, debe ser profunda, constante y vivida cada día. La intercesión de María, al acompañarnos en nuestro camino espiritual, nos ayuda a comprender la importancia de mantener esta conexión continua con el Señor a través de la oración y la reflexión espiritual. María es quien, con inmensa paciencia y amor, nos guía por el camino de la oración constante, animándonos a no rendirnos, incluso cuando la oración parece difícil o sin respuestas inmediatas. Ella sabe cuánto pueden distraernos y alejarnos de Dios las tentaciones del mundo, pero también sabe que cuando permanecemos firmes en la oración, podemos alcanzar la verdadera paz interior y la verdadera victoria sobre el mal. María no solo nos enseña a orar, sino que también nos da ejemplo de cómo orar con el corazón abierto y lleno de confianza. La oración, cuando va acompañada de la intercesión de María, es una fuerza que puede sanarnos, restaurarnos y conducirnos a la intimidad con Dios. Tu intercesión es una clave poderosa para alcanzar las gracias necesarias en nuestras vidas y prepararnos espiritualmente para los desafíos que vendrán, siempre con el corazón confiado en la divina providencia.